Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a la organización del Foro Urbano de España la invitación a moderar esta mesa de ciudad y proximidad. Por supuesto, agradecer al público, muy especialmente a los representantes públicos que nos acompañan hoy, que después de 2 días de intensa sobredosis de pensamiento y reflexión urbana, que no es poco, es verdaderamente de agradecer que todavía sigan con nosotros aquí, ¿no? Y finalmente, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, agradecer a los ponentes que hoy nos acompañan. Los voy a citar brevemente y después avanzaré, cuando dé los turnos de palabra, avanzaré un poco más sus currículums. Ángeles Marín Andreu, que es la directora de la Oficina de Estrategia de la Movilidad del MIDMA. Ángeles. Antonio Lucio, experto en movilidad sostenible y presidente de WWF. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. Rafael Ángel Llamas, alcalde de Montilla. Y Lourdes Borrell, alcaldesa de San Feliu de Llobregat. Bienvenidos a todos. Finalmente, me presento yo mismo, soy Carlos Laoz, soy arquitecto, urbanista. Realizo mi ejercicio profesional como parte de un estudio que se llama Taller de Ideas Urban Networks. Soy profesor de la universidad en CEU San Pablo y finalmente hoy estoy aquí porque llevamos un tiempo investigando y produjimos recientemente un libro sobre ciudades activas, que en realidad es un concepto que siempre hemos manejado, que es vincular la salud, la actividad física y el bienestar y fundirlos con el urbanismo, que, en cierto modo, pues, en esta búsqueda de transversalidad está tiñendo muchas de las intervenciones y las ponencias que han podido ver. Dejo de hablar de mí y yo creo que directamente entramos al tema que nos toca hoy, que es este de la ciudad de proximidad. Porque la mesa se llama ciudad y proximidad, pero surge inmediatamente este concepto vinculado al mismo, que es la ciudad de proximidad. La ciudad de proximidad es uno de los conceptos más importantes que tenemos a nuestra disposición en este arranque del siglo XXI para hacer las ciudades, aumentar la calidad de vida de las ciudades y para disminuir nuestro impacto sobre el medio ambiente y sobre el medio ambiente urbano. Estos dos objetivos tiñen toda la agenda urbana española, transversalmente, y de manera particular en aquellos que atañen al planeamiento, la búsqueda de un planeamiento más equilibrado, con ciudades que buscan una compacidad y una densidad dentro de unos parámetros razonables, que buscan la mezcla de usos, ciudades que buscan la proximidad y la cercanía de los servicios básicos de los ciudadanos, ciudades que buscan acortar el espacio, las distancias hacia los espacios donde las personas desarrollan su vida diaria y de esa manera poder reducir también la movilidad. Ciudades que, por supuesto, utilizan un transporte inteligente o más inteligente, si se cabe, y más sostenible, y una movilidad también más sostenible. En definitiva, ciudades, como hemos dicho al principio, que reduzcan su impacto sobre el medio ambiente, y ciudades donde se aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Por supuesto, sin dejar al margen ese objetivo fundamental de reducir las desigualdades y caminar hacia una sociedad y una ciudad más justa, en definitiva. Este elemento concreto de la proximidad es un objetivo estratégico que está recogido en la Agencia Urbana Española, concretamente en el objetivo número 5, y que propone expresamente la búsqueda de modelos territoriales y urbanos que favorezcan la proximidad y la movilidad sostenible. Pero este reto, pese a ser nuestras ciudades el paradigma de la buena ciudad, de lo que supuestamente es la buena ciudad, que es la ciudad mediterránea, pese a esto, de tener la mejor disposición para poder tener esa ciudad próxima, pues el reto es mayúsculo, es muy difícil. Y esto es debido, fundamentalmente, entre otras razones, a que en los últimos años, en los últimos decenios, el planeamiento de la ciudad en gran medida ha estado
centrado en las infraestructuras, en el desarrollo de las infraestructuras y en la perspectiva de la optimización de esta cuestión concreta. Eso ha hecho que se hayan descuidado, quizás si se puede decir, algunos aspectos que son muy relevantes y que al final el espacio público, por ejemplo, o el medio ambiente urbano haya terminado resintiéndose en estos aspectos. Por tanto, si queremos mejorar tanto la calidad de vida como el medio ambiente y como esos otros factores que hemos nombrado antes, es clave que no solamente volvamos a mirar al tema de la movilidad para encontrar las soluciones, que evidentemente también tendrán que venir de allí, pero tendremos que ampliar las miras hacia aquellos otros factores fundamentales y que han sido descuidados y volver a poner el foco en ellos, porque solamente mirando allí podemos encontrar una solución para el todo, ¿no? De ahí, y con esta voluntad de este foro de abrir la transversalidad hacia otros aspectos, que se haya abierto esta mesa dentro de la línea de movilidad como ciudades y proximidad o ciudades de proximidad, ¿no? Esta mesa de diálogo transversal hoy va a tener 3 ejes fundamentales. Por supuesto, la propia movilidad como el factor que guía, pero también el planeamiento, el urbanismo, el diseño urbano, si queremos llamarlo así, porque en realidad estamos hablando de lo mismo, bajo ese criterio de ciudad de proximidad y, por último, el factor de la salud, el bienestar y la calidad de vida como un derivado deseado y deseable de poder implantar o tender o promover este modelo de ciudad de proximidad. La idea es que intentemos desarrollar estas ponencias más dirigiéndose al debate y al intercambio de ideas y el intercambio de discurso entre los ponentes y con el público. También, para ello, lo que vamos a hacer es una breve exposición de en torno a los 5 o 7 minutos al principio, a partir del cual yo lanzaré una serie de preguntas genéricas que pueden ser completadas con las propias preguntas que hagan los ponentes y, finalmente, hacia el final, hacia la parte final, daremos turno de palabra al público para que pueda plantear alguna cuestión complementaria. Así que yo creo que ya llega el momento de ceder la palabra al primer ponente, Ángeles Marín Andreu, ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2006 funcionaria del Estado. Ángeles comenzó su carrera administrativa en el Ministerio de Vivienda, donde ocupó en 2010 el cargo de directora general de Arquitectura y Política de Vivienda. En 2021 se incorporó al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y desde enero de 2020 dirige la Oficina de la Estrategia de Movilidad, donde ha sido responsable de coordinar la redacción del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el ámbito de la movilidad y los transportes, más conocidas, o también also known as, también conocidas como zona de bajas emisiones. Por tanto, Ángeles, además de lo que quieras exponer y lo que nos quieras contar, nos gustaría que nos explicaras el impacto de estas ayudas, la situación actual y, sobre todo, también el planteamiento del Ministerio hacia el futuro. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Yo no sé si me oigo mucho a mí misma, ¿se me oye bien? Bueno, muchísimas gracias. Quería comenzar agradeciendo pues, la invitación a participar en esta mesa. Yo sé que los organizadores son compañeros del Ministerio de la parte de Agenda Urbana, pero a la parte de transportes pues, nos hace mucha ilusión participar en foros como este, que no son nuestro medio natural. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que más puedo aportar es la experiencia que hemos tenido con ese programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación de la movilidad urbana que se ha financiado con los fondos Next Generation. Por contar un poco, me parece interesante entender el contexto en el que se gestó este programa. Este programa viene con la financiación de esos fondos Next Generation, de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esto es una respuesta europea, como saben, a la crisis que provocó, la situación que provocó la pandemia del COVID. El sector del transporte público fue uno de los sectores más afectados, con, como todos sabemos, restricciones a la movilidad. Hubo que implementar programas coyunturales de ayuda a los transportes públicos porque siguieron funcionando durante toda la pandemia cuando no había demanda, pero ellos tenían que funcionar. Llegó la pospandemia, llegó esta
oportunidad extraordinaria de financiación y el objetivo de este programa no era ya tanto paliar gastos o programas de incentivos, sino el objetivo estratégico era acelerar inversiones que en aquella situación de crisis los Estados, los poderes públicos no iban a poder afrontar y acelerar estas inversiones con dinero público europeo, pero no cualquier inversión, sino aquellas que produjeran realmente un salto cualitativo. Cuando diseñamos los Estados miembros, entre ellos España, teníamos que diseñar nuestros planes nacionales. En lo que fue en España es el Plan Nacional del PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Tuvimos claro que uno de esos sectores capaces de realizar inversiones con efecto transformador, inversiones realmente que dieran el salto cualitativo, era la movilidad urbana. Porque veíamos muchos elementos que hacían necesario abordar esa transformación de la movilidad en nuestras ciudades. Estaba la Directiva de Calidad del Aire, esos umbrales de calidad del aire preocupantes en algunas ciudades con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para bajar aún más las emisiones contaminantes, esas cifras preocupantes de muertes prematuras causadas por este efecto. No solo calidad del aire, sino también ruido. La exposición al ruido también afecta a la salud y a la calidad de vida en las ciudades. Teníamos la Directiva de Vehículos Limpios que obligaba a que las administraciones en la adquisición de nuevos vehículos de transporte, autobuses, y fueran ya compras de vehículos con energías alternativas, que eran mucho más caros y tenían que hacerse esa transformación del parque. Teníamos también objetivos muy ambiciosos de descarbonización que también tienen que abordar las ciudades. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija un objetivo de reducir el 35% del uso del transporte privado en el transporte urbano. Es un objetivo muy ambicioso. Por tanto, para dar lugar a estos objetivos de calidad del aire, de descarbonización, de mejora de la calidad de vida al final de nuestras ciudades, eran necesarias inversiones. Y en ese clima de pospandemia veíamos que había una llamada, una necesidad desde la ciudadanía, que habíamos experimentado esas ciudades sin tráfico, esas ciudades calmadas donde podíamos salir a pasear con actuaciones coyunturales que se hicieron favoreciendo esa movilidad más activa. Veíamos que había ese llamamiento, ese interés por hacer esa transformación en las ciudades. En ese marco se gestó este programa. El programa lo abordamos desde el Ministerio de Transportes, forma parte del componente 1 del Plan de Recuperación, está dotado con 1.500 millones que se transfieren íntegramente a los ayuntamientos, por ser los ayuntamientos, como no puede ser de otra forma, los actores principales en la movilidad urbana. Y se complementa con 900 millones para comunidades autónomas en el marco de sus competencias, pues estaciones de autobús o parkings disuasorios en otros entornos o carriles bici, por ejemplo, en entornos más de comunidades autónomas. Pero el grueso, 1.500 millones, se han ido a parar a ayuntamientos. Cuando nos enfrentamos al diseño de este programa, claro, desde el Ministerio de Transportes dijimos: ¿qué expertos en movilidad urbana tenemos aquí? Pues ninguno, no sabíamos. El Ministerio de Transportes es el antiguo Ministerio de Fomento, cuyas competencias son en movilidad interurbana, en movilidad de larga distancia, sobre todo en creación en implantación de infraestructuras. Pero nos apoyamos, y aquí tengo que agradecer el papel que tuvo la Federación Española de Municipios y Provincias. Nos ayudó en el diseño de este programa, nos ayudó mucho en la difusión del programa a las entidades locales, nos puso en contacto con muchas entidades locales, nos ayudó a pulir aspectos técnicos del programa. Y parte del éxito se ha tenido, del buen funcionamiento del programa, se lo debemos siempre, lo tengo que decir, a la Federación Española de Municipios y Provincias, que trabajó muy de cerca con nosotros. Bueno, el programa se ha dividido en 2 convocatorias, en 2021 1.000 millones de euros, en 2022 500 millones de euros, con lo que ya está finalizada la fase de convocatorias. Y se financian básicamente 4 líneas de actuación. La implantación de zonas de bajas emisiones para ayudar a que las ciudades que tenían ese mandato por la Ley de Cambio Climático pudieran afrontar las inversiones necesarias para implantar esas zonas de bajas emisiones. La segunda línea es la más amplia, son todo tipo de acciones para favorecer el transporte público y la movilidad activa, para ofrecer alternativas viables y hacerlas más atractivas frente al vehículo privado. Se financian pues, carriles bici, sistemas públicos de bicicleta, cualquier mejora en transporte público, paradas de autobús, accesibilidad. El tercer eje son la flota, el cambio de flota de vehículos urbanos, principalmente de autobuses, pero también para vehículos de residuos que tenían que hacer 0 emisiones para ayudar a esa transformación de flotas municipales hacia flotas limpias. Y el cuarto programa era actuaciones de digitalización, porque también un sistema de transporte público digitalizado es más amigable para el usuario. Nos apetece más utilizar un sistema de transporte público si tenemos claro en nuestro móvil las paradas, la frecuencia y la información es fluida. Y también para el gestor, para los
los ayuntamientos, los consorcios de transporte, digitalizarse permite optimizar la gestión de los sistemas. Por tanto, estos son los 4 tipos de proyecto que se han financiado. Se lanzaron las convocatorias, teníamos total incertidumbre porque eran cifras sin precedentes. 1.500 millones, nos perdemos en los millones, pero una cifra absolutamente sin precedente. Nunca se había financiado esta tipología de proyectos desde el Ministerio. Y la respuesta fue muy buena. Además de decir que los plazos eran muy exigentes. Los proyectos tenían que estar terminados en diciembre del 23 o en diciembre del 24, en solo 2-3 años. La respuesta fue muy buena, las convocatorias se han cubierto con creces, hemos recibido proyectos muy buenos y la implementación está siendo buena, por supuesto con dificultades por parte de todo el mundo. Después llegó la guerra de Ucrania, que ha impactado en la contratación pública, tenemos peticiones de prórrogas de algunas actuaciones, pero creo que cualquiera que pase por municipios, bueno, no lo he dicho, el programa se dirigía a municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 habitantes si tenían transporte público, y en muchos de estos municipios se pueden ver actuaciones financiadas con este programa de peatonalizaciones, carriles bici, actuaciones en transporte público, que sí que están suponiendo un impacto en estas ciudades. Por dar unas cifras, y aquí tengo que mirar un poco la chuleta, estamos financiando un total de 1.064 actuaciones en todo el país, que afectan a 196 municipios más 2 entes supramunicipales, que son el área de Barcelona y el área metropolitana de Palencia, donde viven 26 millones de personas. Es decir, que es un programa que está teniendo mucho impacto, con proyectos de tamaño mediano, pero que tiene mucho impacto en todas nuestras ciudades. Actualmente, por dar también alguna cifra de cómo va avanzando, hemos dado 1.500 millones en subvenciones, ya se han licitado proyectos por importe de 1.500 millones, los ayuntamientos, y eso es mérito de ellos el cumplir estos plazos tan estrictos, ya han licitado esa cantidad, ya se han adjudicado por importe de 1.200 millones y se han ejecutado por importe de casi 500 millones. Por tanto, creemos que el programa marcha bien, tenemos ya también 95 actuaciones finalizadas de esas casi más de 1.000 actuaciones que se van a financiar. Por tanto, la lectura es positiva, ese fue el contexto, este ha sido el interés que han mostrado los ayuntamientos, ha sido un programa muy bienvenido y yo en foros como este, en foros urbanos, cuando vamos por los pasillos, la pregunta que nos hacen los ayuntamientos es ¿y la tercera convocatoria? ¿Va a haber más? ¿No? Bueno, de momento no hay más, este programa era coyuntural, eran 1.500 millones y ya están repartidos, pero sí que detectamos ese interés y esa cartera de proyectos madura que ya está. Yo creo que eso es un reflejo de la agenda urbana, de los planes de movilidad urbana sostenible, de tener toda esa planificación y todo ese trabajo previo hecho es fundamental para construir una buena cartera de proyectos lista para cuando se presentan oportunidades de financiación como esta. Y es un poco la lectura. Luego podemos profundizar en lo que el moderador considere. Muchísimas gracias. Respira porque creo que en algún momento he visto, perfecto, o sea, 7 minutos y medio, bueno, pero en algún momento he pensado que ibas a desfallecer con además la cantidad de datos y cifras apabullantes. Muchísimas gracias. Luego tenemos la oportunidad de poder incluso, si se tiene, saltándose el protocolo, alguien tiene que individualizar alguna pregunta, no habría problema tampoco hacia el final. Ahora cedo la palabra a Antonio Lucio Gil. Voy a resumir un poco su currículum y ahora veréis por qué lo intento resumir. Jurista, inicialmente especializado, dedicado al derecho parlamentario a lo largo de los 90, como letrado de la Asamblea de Madrid. Adscrito a su Comisión de Medio Ambiente, desde 2001 desarrolló funciones directivas y estratégicas en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad en el sector público regional y local de Madrid, siendo director general de Disciplina, Educación Ambiental y director de Medio Ambiente de la Candidatura Olímpica de Madrid 2012. Desde 2006 hasta la actualidad se ha focalizado especialmente en los desafíos de la movilidad sostenible. Muestra de ello es que ha sido director de la Fundación Movilidad de Madrid y es docente en esta materia en la Escuela de Organización Industrial, creo. Complementariamente ha ejercido diferentes cargos en organizaciones defensoras de la sostenibilidad y del medio ambiente, como son Green Council Building Council España o la Worldwide Fund for Nature de España, la que es presidente de 2018. Me he dejado la mitad del currículum, podía haber extendido un poco más, así que por eso de ahí el resumen, que es apabullante. Antonio, es casi imposible no tenerte en todos los sitios. Bueno, no. Antonio, además de lo que quieras exponer, igual que le he dicho a Ángeles, nos gustaría que nos hablases sobre las repercusiones para la salud y para el medio ambiente, como esos efectos deseados y deseables de promover el modelo de ciudad de cercanía
o promover la cercanía en las ciudades. Bien, bueno, muchas gracias. Agradecido de estar en el Foro Urbano, de la invitación y muy honrado por compartir este diálogo, ¿no?, con los panelistas y con todos ustedes. Realmente, en cuanto a la biografía, yo a lo que doy importancia es que soy de Segovia, que no está ahí puesto, ¿no? Y tiene su interés, ¿no?, porque no sé si habrá alguien de Segovia aquí. Sé que hay, me he encontrado con una hijada que trabaja en el Ayuntamiento de Segovia, me la encontré allí, pero no ha venido a verme, ¿no? Bueno, el caso es que en Segovia durante mucho tiempo se organizaban unas tertulias literarias y se traía personajes destacados a conversar, ¿no? Y siempre se comentaba que cuando vino Francisco Umbral se quejó porque se le había hecho andar mucho. Y dice, bueno, es que vosotros, no decía los de Segovia, sino los de capitales de provincias, con eso de que está todo cerca, pues oye, le hacéis andar mucho, ¿eh? El caso es que esa es una gran virtud y es una gran virtud que no hay que perder y desgraciadamente las ciudades como Segovia están perdiendo ese carácter y se están volviendo áreas metropolitanas, aunque sean pequeñitas. La realidad de mi ciudad ahora es complicada porque los espacios urbanos donde se reproducen los segovianos no son esa ciudad, se han ido a zonas de baja densidad, en el área metropolitana, aunque choque utilizar esto, y los problemas son tremendos y están desapareciendo colegios en el centro de la ciudad. Y desaparecen los colegios porque es complicado para los padres, para las madres, llevar a los niños en coche hasta el colegio. De manera que en la calle Real, que me imagino que todas las conozcáis, donde yo sentía que se producía eso que la gran urbanista Jane Jacob considera que es un símbolo o un bioindicador de vitalidad de un entorno urbano, que es el ballet de la calle, ¿no? Ella llama el ballet de la calle, el ballet de la acera, a esta gente que va caminando, nosotros, la gente que vamos caminando, y no vamos con un vaso de Starbucks como un autómata saliendo del metro para ir a la oficina, sino que es que irremediablemente vas saludando a uno y otro porque te vas encontrando o hay algo en un escaparate que te atrae. Ese es el ballet de la calle, ¿no?, frente al movimiento de autómatas, ¿no?, que a veces es como se diseñan espacios supuestamente peatonales. El caso es que en ese ballet de la calle Real, los niños, las niñas que iban y volvían del colegio eran un ingrediente esencial. Ha desaparecido. Ahora está lleno de japoneses, de coreanos, de chinos que van con alguien con una banderita y no hay ningún ballet. Eso es otra cosa, ¿no? Por supuesto, los escaparates están al servicio de esto. Bueno, esto lo asocio a una mesa redonda de un proyecto europeo muy interesante en Bilbao en el año 2010 sobre el envejecimiento de la sociedad, que es a donde vamos, y qué va a pasar en el ámbito de la movilidad. Y ahí había un dato importantísimo que alguien facilitó de manera científica, y es que entonces, 2010, hace 13 años, se hablaba de nuestras viejecitas, o nuestros viejecitos, pero sobre todo se hablaba de viejecitas vestidas de negro, que no tienen carnet de conducir, que van a la compra, que van a misa, que van a echar una mano a la hija, ¿no?, con las tareas. Esas señoras mayores caminaban más y hacían más ejercicio que esa nueva población mayor que es cliente del Decathlon y que tiene prendas deportivas en sus armarios, ¿no? Y todo esto lo asocio a deporte. Sé que en la inauguración está el presidente de la Federación Española de Atletismo y todo esto es importantísimo. Mañana y pasado hay una reunión en el Comité Olímpico Español muy interesante y flota en el ambiente cuáles van a ser las ciudades españolas que van a ser sede del Mundial de Fútbol, que es la única candidatura de España, Portugal, Marruecos. Luego la candidatura ya se sabe quién va a ser el ganador. Bueno, y es fundamental asociar una cosa con la otra. Esto tiene que ver también con la experiencia olímpica, en la que anduve y de alguna manera sigo vinculado, porque en términos de impacto ambiental de la movilidad y de modelo urbano de proximidad o no de proximidad, hay estudios que demuestran que hay más afección a la salud de las personas en términos de sedentarismo y de pautas de movilidad sedentarias
que los impactos medidos que tenemos respecto a muertes prematuras. Es decir, los epidemiólogos, gracias a Dios, desde hace 20 años han ido aportándonos evidencias de cuando hay episodios donde se incrementan ciertos parámetros de inmisión, tenemos en nuestras urgencias más ingresos o hay más defunciones. Y está medido, lo venían advirtiendo y estamos en ello. Claro, hay cosas que a lo mejor no son tan medibles o que requieren más elaboración, pero hay ejercicios en ese sentido, se pueden aportar. Sufren más la salud de la sociedad por las pautas sedentarias que por la mala contaminación. Y eso es clave. Y hay una gran paradoja que es las personas que van a hacer práctica deportiva en sus vehículos privados, ¿no? El identificar los lugares de práctica deportiva que tienen tanta afluencia como puntos estratégicos de las arañas de movilidad de los entornos urbanos a los que habría o deberíamos animarnos a acudir haciendo vida activa es algo clave. Y todos hemos experimentado el intentar ir en bicicleta al lugar de natación, al lugar de deporte. Problemas, dificultades, es vital. Termino porque creo que me estoy alargando. Londres 2012, pasando de Segovia a Londres, estuve viviendo, me tomé una excedencia y me puse de freelance, me fui a ver cómo organizaban los Juegos Olímpicos los amigos de Londres. Habían dicho, el alcalde de Londres se había presentado en Singapur en julio del 2005 con 30 niños de los barrios pobres del este de Londres, del East End. Y él dijo que el proyecto de Londres iba a suponer la transformación, la regeneración urbana de todo ese entorno, que era una asignatura pendiente, y le convencieron para ello y él lo decía. Y hizo todo tipo de promesas. Y se presentó con 30 niños y los subió al escenario junto con Beckham. O sea, cada ciudad llevaba a sus deportistas. Nosotros llevábamos a Arantxa Sánchez Vicario, Indurain, etc., ¿no? Pues ellos llevaban Beckham. Y con Beckham estaban los 30 niños de esos sitios. Y prometió dos cosas. Prometió la regeneración para que la gente de esa zona viviera mejor y además que las próximas generaciones iban a ser promovidas e inspiradas para una mejor práctica del deporte, para una sociedad más sana en general, los niños y toda la población. El resultado fue todo lo contrario. Los aparatos de propaganda que hay en torno a los grandes eventos deportivos son tremendos y hacen creer que las cosas son como no son, y hay que estar advertidos para lo que ahora nos viene, ¿no? El caso es que hubo algo muy importante en Londres de lo que no se habla y que tiene que ver con movilidad y que fue clave. Y era el sistema de transporte de Londres al día hace unos 14 millones de viajes. Unos Juegos Olímpicos suponen 3 millones de viajes adicionales y ellos tenían 6.500 millones de libras para invertir en transporte público. ¿Qué iban a hacer? ¿Aumentar la capacidad para tener sobrecapacidad para después de los Juegos? No hicieron eso. Lo que hicieron fue mejorar la calidad de lo existente, ¿no? En accesibilidad, que es donde querría terminar. Y por tanto no aumentaron casi la capacidad. Y sin embargo, ¿cómo superaron la situación? Que era la prueba de éxito o de fracaso de los Juegos. Pues lo consiguieron a través de los directores de recursos humanos de las compañías de más de 100 empleados, con una campaña que la llamaron, la llamaron de varias maneras, pero una era Keep on Moving, es decir, la ciudad tenía que seguir moviéndose. No se trataba de mandar a toda la gente de vacaciones a Benidorm o a Palma de Mallorca, sino que tenían que seguir trabajando. La ciudad tenía que seguir funcionando. ¿Cómo hacerlo? Sacaron 3 millones de viajes del transporte público aplicando 4 Rs. Una fue la de reducir viajes con el teletrabajo. Por eso cuando llegó la pandemia era tan importante la experiencia que se había generado en ese sentido y que Tokio 2020 estaba trabajando a partir de esa. Pero había otra R que era el retime, cambiar horas. Otra era el reroute, cambiar la ruta. Y otra, que era la más importante, la que voy a esa, era el remote. Piensa si puedes cambiar el modo. Piensa si puedes hacer el desplazamiento todo en parte andando o todo en parte en bicicleta. Y fue uno de los ámbitos donde más se centraron. Pero eso requiere un tipo de estrategias desde el punto de vista del destino y de adaptación claves en las que luego nos podemos centrar. Para terminar, y relacionado con la accesibilidad, el ámbito de la accesibilidad es
clave y es importantísimo para los aspectos de movilidad, porque nos obliga necesariamente a actuar sobre el terreno. Es decir, no podemos manejar grandes cifras, objetivos sistémicos, indicador de bajar más, menos porcentajes. Eso está bien, pero todos sabemos que los objetivos sistémicos y el mundo de la vida a veces chocan. Y a veces por adoptar medidas para mejorar esos indicadores sistémicos empezamos a liarla y empezamos a generar complicaciones, incomprensiones. Bueno, si hay un ámbito donde está el mundo de la vida en el terreno y no cabe especulaciones de objetivos sistémicos, es la accesibilidad. Y la accesibilidad son los mayores, son los niños, somos nosotros cuando nos partimos una pierna, porque quiero decir, digo nosotros en general, y son las personas en las que tenemos que pensar, en las que nos podemos ver, en las que nos hemos visto, en las que nos veremos, que son las personas con movilidad reducida o capacidades diferentes, ¿no? Bueno, serían unas primeras consideraciones. Gracias. Bien. Ahora voy a ceder la palabra a Noelia Arroyo. Noelia es licenciada en Comunicación Audiovisual y máster en Radio por el Instituto de Radio y Televisión Española. Ha desarrollado su carrera profesional desde 2004 en el Grupo Vocento, tanto en La Verdad TV como en laverdad.es, y como directora de comunicación de la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia. Y sobre todo, porque desde el año 2021 es alcaldesa de Cartagena. Cartagena es uno de los 20 municipios de entre 100.000 y 300.000 habitantes que ha recibido ayudas para la elaboración de su plan de acción de la Agenda Urbana Española. Esta agenda destaca por la transversalidad de las acciones que plantea, como son la transformación física del eje de San Fernando, con capacidad tractora de otros proyectos económicos, o el mapa de parques saludables que engloba salud, urbanismo y puerto. Noelia, cuéntanos sobre tu plan, sobre vuestro plan, y si es posible, en particular, coméntanos sobre la implementación de los planes de movilidad y de las zonas de bajas emisiones. Y así, además, matamos dos pájaros de un tiro porque puedes interpelar directamente a tu interlocutora en último extremo. Lo intentaré. Muchas gracias, Carlos. Yo lo primero que quiero es agradecer, por supuesto, al foro en el que estamos participando los alcaldes de Agenda Urbana Española, el que Cartagena esté presente pues, para hablar un poco de nuestra experiencia y, sobre todo, también para intercambiar impresiones con otros alcaldes y hablar de futuro dentro de nuestra ciudad y de todos los retos que tenemos por delante, que sin duda en este foro pues, aprovechan todos estos contactos para poder reflexionar, como digo, sobre ese modelo de ciudad en el que estamos trabajando todos los alcaldes, ¿no? Decía Carlos que soy periodista, y fíjate que di el paso de ser alcaldesa, Carlos, porque lo que veía no me gustaba. Yo estaba contando siempre lo que no me gustaba de mi ciudad. Yo decía, oye, con el potencial que tiene Cartagena, lo mucho que se ha hecho, porque es verdad que cuando luego estás dentro ves que chocas un poco con la administración y que todo no se puede priorizar. Pero cuando me dieron la oportunidad dije, oye, pues ahora es el momento de transformar, ¿no?, la ciudad y de poder implementar muchas de esas actuaciones que creemos que pueden dar el salto. Y nosotros hace 2 años pues, decidimos hablar de futuro, llevar a cabo un proceso de participación ciudadana del que nos sentimos muy orgullosos con la Agenda Urbana. Yo quiero agradecer a todas las profesionales, expertas, sobre todo de la consultora Eurovértice, que ha trabajado con el equipo de fondos europeos y con el equipo de urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, que nos hizo trabajar a todos, en todas las concejalías, a todos los técnicos. Nos puso a pensar, ¿no?, de decir, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Y efectivamente Cartagena tiene 3.000 años de historia. Las decisiones que se toman son muy delicadas, porque al final no es lo mismo tomar decisiones en el casco histórico de la ciudad que en los barrios y en las diputaciones, donde vive la mayor parte de la población, cómo conectar, ¿no?, esas necesidades y cómo aprovechar también esas oportunidades del Ministerio, de la convocatoria de fondos europeos, para diseñar nuestro modelo de ciudad. Hicimos el modelo de agenda urbana con máxima participación, teniendo en cuenta el delicado consenso de nuestros vecinos. El plan de movilidad urbana sostenible también lo aprobamos hace 2 años, con la experiencia post-pandemia y también con alguna filosofía moderna que nos ha gustado para implementar en Cartagena, como puede ser la famosa ciudad de los 15 minutos de París, ¿no?, que es el modelo un poco en el que estamos trabajando.
Es verdad que nosotros veníamos de ese modelo de alguna ciudad como Cartagena, donde hay áreas especializadas y si tienes que comprar te vas al centro comercial, si tienes que irte al cole te vas a la zona de coles, si tienes que irte a hacer algún procedimiento administrativo te vas a la zona administrativa, ya sabemos, ¿no?, a la zona deportiva para hacer deporte, y todo eso no ayudaba precisamente a la movilidad sostenible. Hemos cambiado el diseño, la apuesta de la ciudad, por intentar con las convocatorias hacer inversiones, por supuesto, pues en los carriles bici, que vamos a duplicar gracias a la ejecución de esos carriles bici con ayudas europeas. Los aparcamientos disuasorios, que vamos a crear más de 800 plazas inmediatamente en las zonas donde vive mayor población, en la zona del Ensanche, bueno, zonas de mi ciudad. Es que para qué voy a decir los barrios, porque aquí, menos un cartagenero que hay en la sala, lo demás, ¿no? Los demás tendréis que venir a conocer la ciudad. Pero bueno, aparcamientos disuasorios, carriles bici, supermanzanas, como sabéis, actuaciones de urbanismo táctico, de pacificación, de calmado, pues, que son amables, que son confortables, que nos permiten generar espacios de convivencia, donde tener mejor calidad de vida, pero que a priori nos suponen un rechazo por parte de nuestros vecinos, que están totalmente alarmados con la zona de bajas emisiones y con muchas de las actuaciones que contempla nuestro plan de movilidad de urbanismo sostenible. Yo digo urbanismo sostenible porque al final también estamos elaborando el Plan General de Ordenación Urbana y estamos intentando encajar lo que estamos haciendo de infraestructuras que nos permitan ir a otras alternativas de movilidad que no sean las del uso del vehículo particular, priorizando el peatón, priorizando también pues, el tema de las bicicletas, como todos sabéis, el transporte urbano, pero al mismo tiempo generando esos servicios públicos, ¿no? Esas infraestructuras que se necesitan en los barrios más poblados y en las diputaciones más pobladas, donde tengan la zona de comercio para poder comprar, el aula de estudio, los jóvenes para poder estudiar, los mayores pues, que tengan también sus necesidades cubiertas y con actuaciones de urbanismo, con plataformas únicas y con accesos fáciles para esas personas que tienen ya la movilidad un poco más reducida, y todo eso encajarlo dentro de nuestro programa de ciudad, ¿no? Que no es fácil, lo digo así muy rápido, que llevo dos y medio, ¿no? Que llevo 2 y medio, pero que no es fácil encajar nuestro Plan General de Ordenación Urbana, nuestras inversiones desde el punto de vista del Ayuntamiento, también las inversiones que hacemos en barrios y diputaciones con los planes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las ayudas europeas, todo esto encajarlo no es fácil, ¿no? Pero bueno, nos sentimos muy orgullosos porque efectivamente el plan de esa participación salieron 5 ejes prioritarios, 22 actuaciones que están en marcha, algunas avanzan con mayor rapidez, otras un poco más lento, pero también lo estamos haciendo todo de una manera, como digo, amable, ¿no? Sin imposiciones, sin ser muy restrictivos, sin sancionar, dándole confianza un poco a nuestros vecinos y mucha participación de los expertos. De hecho, en la zona de bajas emisiones, que me pedías, Carlos, que introdujera también, nosotros hemos tenido la obligación, por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, de hacer nuestra ordenanza, ¿no?, municipal de zona de bajas emisiones. Hemos sido de las pocas ciudades que hemos hecho ya nuestra propia ordenanza. Nos sentimos muy cómodos con esa ordenanza porque tenemos el 80% del casco histórico de la ciudad ya está peatonalizado, con lo cual ya existen actuaciones de calmado y pacificación. Y ahora, gracias también a las ayudas europeas, hemos puesto las cámaras y los sensores para medir la situación del tráfico, medir el ruido, medir la calidad del aire, y con un laboratorio urbano junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, que es una de las 4 universidades técnicas más importantes de España, estamos analizando toda esa información para ver qué decisiones y qué alternativas tenemos para no imponer nada, insisto, para que sean decisiones mucho más amables. Porque, vamos, mi vecino ya te digo que están con lo del sello del coche y con que si no nos vas a dejar, ¿no?, muy preocupados. ¿Por qué? Porque al final para nosotros también ese concepto de proximidad que hablas, de ciudad y proximidad, es muy importante hacerlo con libertad, ¿eh? Que cada persona, en función de su edad, en función de su condición económica, pues pueda medir qué tipo de uso sostenible puede hacer de esas alternativas que se plantean. Y la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que se está desarrollando, ¿no? Y por eso me gusta compartirlo y me gusta también ver cómo puedo mejorarlo, porque en ese proceso de participación que existían muchas dudas, muchas inquietudes e incluso mucha alarma, se han podido aclarar dudas con mucha tranquilidad,
haciendo partícipes a nuestros vecinos de esas soluciones y decisiones. Y yo, si os puedo hacer una recomendación, os hago esa, ¿no? Al principio, en el cuerpo a cuerpo, pues uno suda mucho, sufre, se enfrenta a la realidad de decir, ¿cómo le explico yo, ¿no?, a mis vecinos que en esta zona están acostumbrados a aparcar en su puerta? Están acostumbrados a moverse de costumbres, hábitos, ¿no?, de una manera en la que tengo que cambiar toda esa cultura, ¿no? Cómo hago esa pedagogía, con la ayuda de quién y, sobre todo, de dónde saco los recursos económicos para poder hacerlo. Porque luego ya sabemos que la situación que tenemos en cada ayuntamiento influye también, ¿no? Pero lo estamos implementando, hemos pasado, como bien decíais, de la planificación a la acción, estamos implementando ya esas actuaciones con mucha pedagogía y con mucho feedback, incluso pactando, marcando bien qué hacer, cuándo hacerlo, en el momento en el que genere las menos molestias a nuestros vecinos, y la verdad es que luego el resultado está siendo muy positivo. Como bien decía Carlos, al final también estamos aprovechando pues para transformar toda nuestra fachada marítima, integrar el uso de los espacios que tenemos en nuestro puerto, maravilloso. Si no lo conocéis, os invito, ¿no? Y si queréis hacer este foro dentro de 2 años en Cartagena, os invito también, para que conozcáis nuestra gastronomía, pues nuestra oferta turística, nuestro patrimonio, y en definitiva eso nos está permitiendo cambiar un poco, ¿no?, esas costumbres y esos hábitos de los cartageneros y ofrecer otros atractivos a nuestros turistas. Y senderos en los que hacer deporte, espacios al aire libre que la gente está disfrutando muchísimo porque tenemos casi 365 días de sol al año. Estamos aprovechando también para el modelo de ciudades nómadas digitales, para que se pueda teletrabajar, el turismo laboral, que ahora también necesita, ¿no?, otros servicios para poder atraer a esa gente. Y bueno, con todo eso andamos. La suerte que tenemos es que estamos con fondos y al principio de legislatura, con lo cual esperamos también que el grado de implementación avance en los próximos 4 años. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Luego seguiremos haciendo otras preguntas como qué tal ha sido el proceso, que yo creo que es muy importante que se comunique ese punto, porque bueno, cuando están los resultados es muy gratificante, pero haber llegado a esos resultados pues, es muy interesante para que toda la audiencia pues, sepa cuándo han existido las dificultades y cómo superarlas, y además tenemos a todos los actores aquí. Bueno, muy bien, pues ahora doy la palabra a Rafael Ángel Llamas. Rafael es arquitecto, arquitecto especializado en urbanismo, que se ha dedicado en gran medida durante su vida al ejercicio libre de la profesión, compatibilizando también con trabajos como arquitecto municipal, por lo cual digamos que ha estado en muchas bandas, ¿no? Es presidente de la Red de Ciudades Creativas y presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Sur de Cordobesa. Y además, y fundamentalmente el motivo por el que está hoy aquí, Rafael es alcalde de Montilla, que es uno de los 21 municipios de entre 20 y 50.000 habitantes que ha recibido ayudas para la elaboración del plan de acción de la agenda urbana. De esta agenda, yo creo que es importante destacar el plan Itinere, que propone la recuperación de los recorridos para una movilidad no motorizada en el ámbito rural, y con ello persigue una Montilla más caminable e inclusiva, más resiliente e intergeneracional. Rafael, te podía preguntar muchísimas cosas, pero dado que eres arquitecto y que quizá seas el que más fácil tenga para poder hablar, y además sé que eres un entusiasta del asunto, nos gustaría que pudieras, aparte de lo que quieras contarnos, hacer una referencia especial al valor de la planificación estratégica, ese concepto tan abstracto, incluso para los que nos dedicamos a él, y de los valores que tienen y de verdaderamente su capacidad de transformación de la realidad, además en un entorno que en apariencia es más difícil que otros lugares que tienen esa planificación asumida, como son las grandes ciudades. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. En primer lugar, bueno, saludar a los compañeros de mesa, ¿no?, de estrado, y a todos vosotros y vosotras. Yo vengo de Montilla, un municipio de unos 23.000-24.000 habitantes que está al sur de Córdoba, a unos 30-40 kilómetros de Córdoba, y que, como bien ha dicho el presentador, pues moderador, pues tuvimos la suerte de ser esos municipios que pudimos, conjuntamente con el misma, hacer nuestra agenda urbana, ¿no?
Bueno, el nombre de hoy de la mesa, Ciudades y Proximidad, pues quiere decir, bueno, creo que ya nos manda un mensaje muy claro, es que nuestras ciudades, una de las cualidades que tienen que tener, evidentemente, es que sean, que tengan ese valor de la proximidad, ¿no?, de la cercanía. Y yo creo que hay, aparte de la movilidad que hemos hablado, ya se ha hablado anteriormente, creo que aparte de la movilidad hay otros factores como puede ser el acceso a los servicios y también la cohesión social, ¿no? Y creo que estos tres aspectos tienen mucho que ver, pues bueno, pues con esa transformación digital, con esa transición ecológica y con esa agenda social que tenemos los municipios, ¿no?, que bueno, que prácticamente se alinean perfectamente con esos retos y esos objetivos de la agenda urbana española, ¿no? Bueno, pues a partir de este reto, un reto importante que, bueno, que los que hemos tenido la suerte de gestionar también la EDUSI, pues ya veníamos trabajando en esa línea, ese concepto de modelo de ciudad, en ese concepto de proyecto de ciudad. Pues bueno, yo tengo muy claro que las agendas urbanas son esa herramienta de planificación que tienen la capacidad para transformar, para modificar, para replantearse, para reafirmarse. Cualquier tipo de esa palabra puede servir la realidad de nuestras ciudades, ¿no? Y un poco enlazándolo con lo que decía Carlos, ¿no?, ese choque que hemos tenido, y yo hoy hablo más como alcalde que como arquitecto, pero bueno, quizás por los conocimientos, ese choque frontal que tenemos con nuestros planes de ordenación urbana, ¿no? Unos documentos que yo os comento el ejemplo de Montilla, que desgraciadamente es muy común. Comenzamos en 2003, 2004 y creo que se aprobó las últimas modificaciones, creo que las aprobamos en el ayuntamiento, la última subsanación en torno a 2018 o 2019, ¿no? Un documento con un valor normativo que prácticamente triplicaba la población de un municipio, que el gran reto que tenemos ahora mismo es el reto demográfico, ¿no? Como, mira que Montilla no tiene quizá ese problema como tienen otros municipios, quizás por nuestra situación estratégica dentro del territorio, ¿no? Pero bueno, en definitiva, unos planes generales que tienen esa visión idealizada de la ciudad, que, como bien decía Carlos, ¿no?, tienen mucho formalismo, pero poco alma, ¿no? Y hemos visto que la agenda urbana se convierte en ese documento, yo siempre lo defino como más humanista, ¿no? Un documento en el que el ciudadano tiene el derecho y también la responsabilidad de crear su propio entorno, ¿no?, de crear su propia ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de proximidad, también tenemos que tener muy en cuenta pues esa escala de esas ciudades. Hoy estamos aquí ciudades muy diferentes, con poblaciones muy diferentes y con realidades muy diferentes, pero sí que tenemos algo en común, ¿no?, que yo creo que son que todos queremos que nuestra sociedad sea, o nuestras ciudades, si nuestros municipios sean lugares de convivencia, lugares de igualdad, ¿no? Yo creo que eso es común a todos nuestros municipios. Y bueno, y principalmente esa convivencia, esa sociedad igualitaria tiene que ver mucho pues con eso, con la ciudad cohesionada, con la ciudad próxima, con la ciudad cercana, ¿no? Y claro, la cercanía, lo hemos visto cuando comentaba también el ejemplo de Paco Umbral, ¿no? La cercanía es como algo, es un valor, un sentimiento muy subjetivo, ¿no?, que tenemos que objetivizar, ¿no? Y la ciudadanía también necesita ese proceso también de transformación, que es muy difícil, pero una transformación también pedagógica, ¿no?, para poder asumir y esa subjetividad que se convierta en objetividad. Nosotros, como digo, veníamos trabajando ya con nuestra EDUSI y bueno, y con respecto a movilidad, pues hemos trabajado, y me gustaría también hacer un paréntesis. Siempre digo que la mayor innovación es saber copiar bien. Hay muchísimas experiencias, muchas veces no tenemos que inventarnos nada porque hay cosas que ya están inventadas,
ejemplos de éxito que funcionan bien, y yo creo que en eso también, para eso sirven también estos foros, ¿no? Y ese trabajo colaborativo sirve mucho también para intercambiar esta experiencia. Bueno, nosotros hemos trabajado con Carril Bici, con las rutas escolares, y siempre, bueno, pues ha ido todo pues de la mano de esa transformación de nuestras vías, de esas peatonalizaciones. Peatonalizamos la primera vía, además la vía principal de nuestro municipio. Esto nos ha costado, bueno, un esfuerzo muy importante, pero bueno, cada vez esa restricción del tráfico, como lo ven algunos ciudadanos, pues están viendo que ese proceso de humanización de esos espacios está haciendo que, bueno, pues que sean muy bien recibidos por la ciudadanía, ¿no? Aquí se ha hablado ya todo lo que es la revegetación, la renaturalización de nuestros espacios, es más nosotros que hemos vivido un verano que prácticamente parece que es interminable, ¿no? Esos espacios, cuando hablamos de espacios amables, espacios habitables, espacios humanizados, sin duda alguna tienen que pasar también por esa revegetación. Después hemos hablado de la accesibilidad vinculada a transformación digital, ¿no? Esa accesibilidad a los servicios, esa transformación de nuestras propias administraciones. Antes la compañera hablaba también de, bueno, pues esa cercanía, esa accesibilidad también a los lugares de trabajo, ¿no? Al final nuestras ciudades tienen que ser ciudades en las que las personas tengan esa oportunidad para desarrollar también su proyecto de vida. Y después, muchísimas cuestiones que podíamos, bueno, pues desarrollar mucho más, pero también en esa agenda social, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto muy interesante de participación, que es el barrio que tú quieres. La única forma que a veces tenemos de identificar a los ciudadanos con nuestras ciudades es haciéndole partícipes, ¿no? Participando y dándole las herramientas necesarias para poder participar, ¿no? Una cosa es opinar, valorar, y otra cosa es realmente esa participación activa, donde, bueno, pues los ciudadanos se identifican con su propio barrio, y además un trabajo muy importante que debemos de hacer, porque la ciudadanía tiene que estar identificada con su propio municipio a partir de sus potencialidades, ¿no? Y yo me quedo ya con dos reflexiones, ¿no? Una reflexión es que a partir de la Agenda 2030, bueno, en su objetivo específico número 11, en nuestra agenda urbana, donde comenzaron a plantear problemas muy globales, problemas muy generales, y al final somos los municipios, somos las ciudades los que tenemos que dar respuesta a esos problemas, ¿no? Y yo, aquí entran dos aspectos muy importantes. Uno, el tema de las competencias, que cuando se habla de la gobernanza multinivel tiene que ser, porque los municipios estamos ya muy concienciados, pero a veces las comunidades autónomas y otras administraciones no están en esa línea que estamos los ayuntamientos, ¿no? Y a veces es muy complicado, muy complicado, porque tenemos que dar respuesta a cuestiones que no son competencia nuestra, ¿no? Y otro tema es la financiación, ¿no? Estamos haciendo muchísimas obras, estamos haciendo ciudades espectaculares, porque los ciudadanos te lo dicen, oye, está cambiando la ciudad, no es la misma ciudad que teníamos antes, pero esa ciudad hay que mantenerla. Hay que mantenerla, y tenemos que tener los ayuntamientos esos recursos óptimos para poder mantener, pues, todo el gran trabajo que estamos haciendo gracias a todos los fondos que no están llegando, ¿no? Y después ya termino repasando bueno, pues un poco los objetivos, ¿no? En definitiva, esa palabra que a mí personalmente me gusta mucho, que es la resiliencia, ¿no? Porque, bueno, y Carlos sabe, los arquitectos en eso tenemos mucho ya andado sobre el tema de la resiliencia, ¿no? Y yo tengo muy claro que si nosotros no tenemos normativas que sean resilientes y administraciones que sean resilientes, nosotros no vamos a tener ciudades resilientes, ¿no? Yo, un aspecto también que me gustaría, ya y con esto termino, yo estoy seguro que cualquier ayuntamiento que haya trabajado con la agenda urbana y con los planes de actuación, si tuviesen que hacer ahora un plan general, haría un plan general totalmente diferente a lo que hemos hecho ahora, ¿no? Y yo desde aquí sé que, bueno, pues que las comunidades autónomas tienen las competencias en materia de suelo. Al final tenemos desarrollando leyes de suelo que vienen a solucionar problemas, a poner parches donde pero no llegamos realmente
a contextualizar y a dar herramientas eficaces para los municipios, para que los municipios, como digo, tengamos la senda en la que se nos está marcando, ¿no? Por eso creo que la agenda urbana se va a convertir en el gran herramienta de planificación, y creo que los planes generales van a quedar casi subsidiarios a la hora de poder desarrollar esa agenda urbana. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que esto último que has dicho me resulta absolutamente pertinente. Sí, como una figura de transición que surgió para otra cosa y seguramente vaya a terminar suplantando en lo operativo, que en definitiva es lo real, a esas otras figuras mayores que se han quedado anquilosadas, resolviendo problemas en muchas cosas de ficción legal que no tienen mucho soporte con la experiencia de la ciudad vivida y habitada por las personas, ¿no? O sea, al final una agenda urbana, cuando me preguntan los alumnos qué es, yo digo, pues es un documento, una carta en el que dices que es lo que quieres ser una ciudad de mayor, ¿no? Y eso es lo que los planes generales tuvieron y en algún momento se olvidaron, ¿no? Como dice Mario Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú? Bueno, pues en algún momento de la democracia española, los planes generales dejaron de ser ese documento en el que una ciudad mostraba lo que iba a ser de mayor y dejaron de serlo. Y quizá ahora tenemos una oportunidad con las agendas urbanas para poder recuperar ese espíritu del urbanismo con voluntad de proyecto y de transformación de la realidad, ¿no? Bueno, pues por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Lourdes, que parece que ha sido hecho, de hecho, estoy seguro que ha sido hecho a propósito, porque tenemos el triunvirato vitruviano absoluto, tenemos la palabra, tenemos la forma y ahora tenemos la música, que es lo que nos faltaba. Entre todos ellos hacen el arquitecto ideal, ¿no? Lourdes es licenciada en música y doctora por la Universidad de Barcelona por el programa de Sociedad y Cultura, y además es la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat. Por lo cual, qué maravilla tener tres alcaldes con estos perfiles, ¿no? Habitualmente a lo que estábamos acostumbrados a economistas y abogados, pues ahora que surjan estos perfiles nuevos, pues es maravilloso y es la representación, por otra parte, de la ciudadanía que tenemos, ¿no? Bueno, Sant Feliu es, como Montilla, pues otro de los 21 municipios de entre 20 y 50.000 habitantes que han recibido ayudas para la elaboración de su plan de acción de la Agenda Urbana Española y que plantea, entre otras muchas cosas, una actuación que tiene un enorme impacto sobre la ciudad, que es el soterramiento de las vías del tren, que yo creo que en el contexto, en el mundo en el que vivimos, no solamente es una operación, digamos, material, sino que tiene otro tipo o urbana, que tiene meramente física, sino que tiene otro tipo de consideraciones e implicaciones mucho más importantes y que sería fantástico que pudieras abordar en tu exposición, aparte de que nos cuentes todo lo demás que quieras hacer, ¿no? Primero de todo, muchísimas gracias para estar hoy aquí y poder también compartir, que hoy es un día de compartir entre todos y todas de las diferentes administraciones, las más próximas a la ciudadanía, como somos los municipios, pero también el Ministerio, que es el que nos ayuda. Como decía el alcalde de Montilla, solos no podemos, necesitamos ayudas para poder llevar a cabo todas las acciones que podemos hacer en una ciudad. Sant Feliu está al lado de Barcelona, 12 kilómetros, tenemos más de 46.000 habitantes, pero está su orografía complicada. Estamos entre un parque natural que es Collserola, un parque agrario, un río que es el Llobregat y que nos cruza absolutamente todas las infraestructuras, la de 23, todas las infraestructuras que hay. Su contexto, y cuando vas viendo a todos los municipios, ¿no? Todos hemos estado fui alcaldesa también en el 2010, y el que mirábamos en esos momentos, que no tiene nada que ver al actual, aparte de la crisis económica, pues mejorabas los barrios, teníamos ley de barrios, mejorábamos los barrios más afectados, primero de forma urbanista, ¿no? Las necesidades que tenían, luego pues estabas en el área más social, pero siempre en esta mirada de proximidad. Estuvimos también haciendo en su momento pues que las personas de forma activa participasen para que en el tema poníamos 400.000 euros para invertir
en la ciudad y que cada asociación de vecinos de cada barrio pudiera decir qué necesidades tenía en su barrio, su visión y de la ciudad. Ahí poníamos dos elementos importantes que han salido aquí, que también es la accesibilidad, porque teníamos ciudades o tenemos ciudades que las partes nuevas bien, porque ya las haces accesibles, pero las antiguas no. Y el tema de movilidad. Esto ayudó mucho a que fuera la ciudadanía también se fuera impregnando de que ellos puedan participar. No decirles, hay estas obras, ¿cuál tú pondrías por delante? Sino que le decías qué obras, hacíamos el proyecto y luego las votaban. Y esto ayudó mucho a transformar los diferentes barrios de nuestra ciudad. Tenemos barrios que crecieron en el 60, ya podéis entender que no hay parkings, que las aceras son estrechas, que las calles también, con un déficit también de servicios importante. El trazado del tren que nos cruza la ciudad es del trazado de 1854. Esto quiere decir que no es que sea un trozo de la ciudad, es en medio de la ciudad y que hace que 22.000 personas que viven por encima de lo que son las vías del tren tengan que estar cruzando diariamente para ir a las escuelas, ir al ayuntamiento. Tenemos Hacienda, tenemos todos los diferentes servicios. Hemos tenido accidentes, han habido muertos. Era un punto negro porque teníamos un paso a nivel en medio de la ciudad al lado de una escuela de 900 niños. La reivindicación, el trabajo que se hizo fue que tuviéramos un proyecto en el 2010, el que luego no se pudo realizar por la crisis económica, por diferentes causas. En el 18-19 tenemos la gran suerte de tener el proyecto, que ya lo teníamos, que caducaba en el 19. Fui personalmente a ver al ministro Ábalos diciendo, se caduca el 19, tenéis que volver a empezar. Es importante para la ciudad, pero para hacer esa ciudad que habéis dicho y que todos creemos en esa ciudad próxima. Pensar que de la vía hacia arriba a la montaña no habían edificios. Se estaba cultivando, cultivabas y habían 4 casas. Aquello creció tanto que hay 22.000 personas, somos como 2 ciudades en una. Si es el trazado de 1854 y estamos al 2023, imaginaros la proximidad, el cohesionar, el hacerse, este soterramiento no solamente será 3 kilómetros que están en medio de la ciudad, que 1,5 kilómetros podemos transformarla. Pero no es un sitio vacío, que esta es el otro reto, es un sitio vivido en el que la ciudad ha de crecer en sus necesidades. Somos un laboratorio, realmente un faro de laboratorio para no una ciudad pequeña, sino yo creo que en Europa, si le dijeras a Berlín que puede cambiar su centro 1,5 kilómetros para rehacerla, París, o en otra ciudad, somos un laboratorio realmente de transformación, que aquí tendremos que estar buscando también más ayudas, porque podremos ser también réplica en otros espacios. ¿Por qué? Porque se está viviendo en ellos. Y tenemos esa parte de que esos barrios, precisamente, que nacen en los 60 y 70, tienen un nivel socioeconómico muy diferente a la otra parte de la ciudad. Y aquí hay una transformación urbana, pero una transformación social importante en esa proximidad, en esa parte importante que también que tendremos en la movilidad y en ser sostenible, en reinventar un espacio que todos sabéis que, como ha dicho también el alcalde, que estamos en un verano que no es que estamos a finales ya del año y aún seguimos, ha hecho que tenemos que replantear todas nuestras zonas verdes y las que han de tener crecimiento. No podemos volver a hacer la réplica, se ha de hacer renaturalización porque es salud. Los espacios de convivencia son salud. La de tener la ciudad que hemos intentado tener, aún teniendo la vía del tren, una ciudad de los 10 minutos, de los 15 minutos, pero también en esa renaturalización de los espacios queremos
esa parte de 30, 300, ¿no? De tener 3 árboles delante de tu casa, de tener los 30 metros por persona en zonas verdes y a 300 metros que tengas tus parques más próximos. Eso quiere decir que tenemos que mejorar en servicios que no existen en estos momentos, pero que también ayudarán a formar parte de esa cohesión, porque al final y al cabo todos los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios lo que ponemos en el centro son las personas. Y en el centro de todas nuestras acciones que vamos haciendo en nuestros municipios es para mejorar la vida de todas estas personas, que al final es las que nos lleva a estar donde estamos. Como arquitectos, como músicos, ¿por qué? Porque dices, desde otro ámbito, ¿puedo ayudar a hacer este cambio? Sí, se puede ayudar a hacer este cambio, pero siempre colaborando y estando al lado de tus vecinas y de tus vecinos, que al final has de hacer este proceso de transformación. Todos estos barrios densos también hemos de entenderlos, que necesitan este espacio de caminar, pero hacer deportivo, de espacio verde para convivir también. Yo creo que tenemos otra mirada y me río hace un momento porque hicimos ya un planeamiento en el principio de este soterramiento que lo teníamos ya en el 2010 y si os digo la participación de la ciudadanía, lo que se pensaba en este momento, lo que hemos hecho de participación y también con la gran ayuda también de la agenda urbana, que hemos hecho un proceso de votación. Toda la ciudad ha votado, tuvimos que hacer todo un tema de una nueva ordenanza y un proyecto para que la ciudadanía pudiera participar no solamente en las bases de lo que quería de esta nueva centralidad, lo que necesitaba, sino que también de esas bases hemos hecho un proceso de internacionalización para que se presentaran arquitectos de diferentes de nuestro país y de fuera si querían, para que realmente vieran que de esas bases cómo ellos podían construir, qué visión también podían tener. De ese proceso internacional, la ciudadanía votó el tercer domingo de noviembre cuál de los 3 proyectos que se habían dicho los arquitectos podían hacer. De esos 3 que quedaron, el primero hará el planeamiento conjuntamente con el segundo y con el tercero. Este es el premio realmente de poder hacerlo. Os lo he explicado para que veáis un poco también como de abajo arriba, teniendo en cuenta a las personas y el cambio que ha habido de la legislatura 2007-2010 a la del 2023, que estamos aquí, 19-23, ha cambiado el panorama muchísimo de las necesidades. Gracias. Bueno, ahora vamos a empezar un poco con las preguntas, digamos, genéricas. Daremos un tiempo e invitaremos luego a la audiencia a que pueda participar también. Yo, de hecho, le invitaría desde este mismo momento, si quiere participar, podría levantar la mano para ir complementando y hacer algo más dinámica la participación, si le parece bien a los ponentes. Yo voy a arrancar con una cosa, con una primera cuestión, interpelando directamente a los alcaldes en primer término, que es, digamos, que comience con un apartado de lecciones aprendidas. Es decir, cualquier proceso es mejorable de cara, me refiero a cómo se ha gestionado, cómo ha sido la petición, cómo se ha gestionado el proceso de todas las ayudas, ¿no? Con el objetivo de poder mejorar el proceso y de aprender y de optimizar en futuras convocatorias. ¿Podéis hacer algún comentario al respecto? Bueno, se decía hoy, creo que en la última o en la penúltima mesa, ¿no? Bueno, a veces al principio cuando comenzamos con la EDUSI, ¿no? Y con teníamos por lo menos esa era la sensación que teníamos desde el equipo de Montilla, ¿no? Que había una competición brutal con muchos ayuntamientos, ¿no? Quiere decir, a quién llega el primero, aquí, ahí si hay que pegar un codazo se pega y a ver qué está haciendo aquel para no. Y yo creo que, bueno, estamos avanzando primero porque nos estamos dando cuenta que gestionar fondos europeos no es fácil, no es fácil, ¿no?
y que son los propios secretarios, los propios interventores los que te están diciendo hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, ¿no? Y bueno, y todo el proceso de análisis, ¿no? Antes se ha dicho, ¿no? de conocerte más, cuáles son tus potencialidades, ¿no? Tener muy claro el proyecto, ¿no? Pues quizás nos está llevando primero a ser mucho más cautos a la hora de poder, de aspirar a esos recursos. Poco a poco nos estamos armando los ayuntamientos con áreas que antes no eran las que teníamos. Estamos trabajando también desde la iniciativa privada, ¿no? En el que tiene que ser un proyecto compartido, ¿no? Un proyecto compartido, y además nosotros la suerte que tenemos en nuestro municipio es que que los diferentes colores políticos, en este caso, todos apoyan, hemos aprobado los proyectos por unanimidad y tenemos claro que, y eso ayuda también mucho, como digo, a crear ese ambiente en la ciudadanía, pues de normalización ante una oportunidad que tenemos las ciudades de transformarnos, ¿no? Yo creo que también ha habido algunos problemas o que no tenía que haber ido de esa manera, que nos hemos encontrado diferentes ayuntamientos, yo creo que esto lo compartimos, de presentarte a diferentes convocatorias y cuando te llegan, en vez de tenerlas maduras y tenerlas trabajadas, es aprovechar y hacerlo rápido. Esto ha llevado a tener problemas, y os lo digo directamente, en que soy pro carriles bici, pero tienen que tener el trabajo interno dentro de los ayuntamientos, que nos ha venido todo muy nuevo, ¿no? Yo me cojo aquí también el trabajo interdisciplinar dentro de los mismos ayuntamientos. ¿Por qué? Porque creas unas afectaciones que en vez de ser un tema positivo, igual que las zonas de bajas emisiones, los carriles bici, han acabado siendo un problema enorme, depende de qué barrios los has puesto. Porque igual cruzas un barrio en que no hay parkings, hay comercio, estamos poniendo un carril, sacamos no sé cuántos aparcamientos y le pones el contenedor de basuras por donde va a pasar el patinete eléctrico. Hay toda una serie de problemáticas que luego te encuentras que no las puedes modificar y que el papel sí que lo aguanta todo porque lo puedes pintar, pero las afectaciones que conllevan en cada uno de los barrios, que los carriles bicis sí. Nosotros, por ejemplo, también tenemos todo el tema de las bicis eléctricas ahora también, para ayudar también a que tenemos una orografía que no es plana, que tenemos bastantes subidas. Esto también ayudará, pero que una de las cosas que yo he puesto encima de la mesa también en mi propio ayuntamiento, es decir, todos los procesos han de ser maduros, han de ser interdisciplinares, viendo desde los arquitectos, desde el que lleva toda la parte de arbolado, verde, comercio, porque si no creas un problema donde estás poniendo una solución. Y esto la ciudadanía luego tirar para atrás cuesta muchísimo. Bueno, yo creo que hay que aplicar un poco la idea esa de que tranquilo se llega antes. No por mucho correr, luego efectivamente puedes tomar decisiones erróneas y la consecuencia puede ser demoledora, ¿no? En mi caso, anteriormente cuando he hablado de Cartagena, nos he comentado que nosotros tenemos un problema que es la dispersión en el caso de 220.000 habitantes en una superficie de 558 kilómetros y que realmente nuestro problema es mejorar la movilidad, de conectar los barrios y diputaciones con el centro de la ciudad, ¿no? Realmente hay zonas que la tenemos superada, pero el problema de conectar los barrios y diputaciones es el reto que nosotros nos hemos planteado ahora en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en el Plan de Movilidad, en la zona de bajas emisiones. Un poco lo que han dicho el resto de alcaldes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo, ¿no? Y parece que es fácil, pero yo no creo en eso de ver para creer, yo creo en eso de creer para ver. Entonces, claro, creértelo, defenderlo dentro del ayuntamiento, con los técnicos, poner de acuerdo los departamentos que normalmente funcionan como compartimentos estanco, ¿no? Que hablen entre ellos. Oye, qué fácil, ¿no? Parece comunicarse entre ellos.
qué difícil. Y no sabes por qué quiere hacer uno una cosa antes. Dice, bueno, ¿y por qué lo quieres hacer tú ya? No, porque no sé qué, no, porque esto va antes. Bueno, pero ¿cómo va antes? Tú, si eres arquitecto, ¿cómo construyes la casa? Yo qué sé, hazlo con un poco de sentido común, ¿no? De coherencia. Y yo me he encontrado con esos problemas de participación o de tomar decisiones. Marcar los tiempos, priorizar ciertas actuaciones antes que otras por el hecho eso, ¿no? De si tú quieres darle vida a una zona comercial, como se ha comentado, y dinamizarla, lo que no puedes es ponerlo más difícil para que vayan a comprar, ¿no? Porque entonces te cargas esa zona. Cosas que parecen cosas de sentido común, ¿no? Cosas del día a día. Y yo la verdad es que la experiencia la he visto muy positiva en el sentido de que muchas veces vamos en una moto y vamos por inercia, tomamos decisiones en automático y, sin embargo, se nos pasan los años a muchos alcaldes y nos dejamos llevar por los técnicos. Perdonadme los técnicos, os voy a meter un poquito ahí. Que los técnicos saben mucho, pero no tienen que tomar todas las decisiones, ¿no? Entonces, los políticos, los responsables públicos, tenemos que tomar esas decisiones. Y además nuestra obligación es hacerlo pues, coordinando con otras administraciones, con la Comunidad Autónoma, en mi caso, con el Ministerio, el Gobierno de España, ¿no? Con la Unión Europea. En fin, ver un poco también esos tiempos para que tenga todo un poco de sentido común. Así, en líneas generales. Peleándome con el micro y en líneas generales. Sí, es que es fundamental. Ah, no, bueno, no. Seguramente es que yo no me lo he puesto bien. Pero es fundamental que haya mucha comunicación interna. Claro, que haya ayuntamiento en función de la población que tiene o de los desafíos, los retos, los problemas que tiene, las circunstancias, pues es muy difícil. Pero pararte a pensar y diseñar ese modelo de ciudad en paralelo con la agenda urbana, con el plan de movilidad, con el plan general de ordenación urbana, con las diferentes ordenanzas municipales, con los proyectos que tiene la comunidad autónoma, con los proyectos que va a impulsar el Ministerio, yo creo que es fundamental. Incluso con los proyectos que tienes para poder impulsar con la colaboración privada, ¿no? Porque también muchas veces de mano de la universidad, si tienes una universidad potente, también hay muchos fondos y muchos recursos y te puedes apoyar en ellos. O en mi caso, si tengo una autoridad portuaria que solo en los próximos 10 años va a invertir 200 millones de euros que yo no los voy a tener en la vida, pues tengo que apoyarme en mi autoridad portuaria, ¿no? Para hacer esa transformación de la ciudad gracias también a las inversiones de puertos del Estado. Bueno, yo creo que un poco el proceso de participación hay que tomárselo con un poquito de tranquilidad, escuchando mucho a los profesionales, pero también reflexionando sobre cuál es el modelo de ciudad que quieres, el programa de gobierno con el que te has presentado a las elecciones y también cuáles son los aliados que tienes para desarrollarlo, porque si tú quieres hacer luego una inversión pero tampoco tienes el suelo o el uso que tiene el suelo no lo permite, pues al final te frustras. Y aunque parezca que esto no nos pasa a los alcaldes, nos pasa mucho. Y luego tenemos que dar la cara. Totalmente. Por parte de la Administración, lecciones aprendidas. Del Estado. Bueno, pues yo voy a aprovechar esta oportunidad para hacer un comentario que yo creo que va en línea con lo que habéis comentado desde las ciudades, los distintos alcaldes. Es que las zonas de bajas emisiones que generan un poquito de rechazo, un poquito de fricción, tal, no tienen que ser vistas como un fin en sí mismo, sino para nosotros es una herramienta más en esa planificación urbana, en esa planificación de la movilidad, en ese modelo de ciudad que hay que replantearse desde el inicio. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que el camino que hay que hacer es el camino largo, es el camino de pensar qué ciudad quiero ser de mayor, con ese consenso, con esa escucha a los distintos actores, al comercio, al sector de la restauración, a las personas con discapacidad, a distintos colectivos, entender la necesidad de la ciudad, pensar qué ciudad quiero ser, hacer mi plan de agenda urbana, mi plan de movilidad urbana sostenible y después vendrá la zona de bajas emisiones como resultado obvio de todo lo anterior. Pero creo que efectivamente a lo mejor pues, los plazos, las prisas, tal, a lo mejor en algún momento se ha construido un poco o a trompicones o saltando algún que otro paso. Pero sin duda la zona de bajas emisiones debe ser la consecuencia razonable de ahora vamos a definir este área. También hay que entender que las zonas de bajas emisiones se concibieron como una herramienta de mejora de calidad del aire, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción también de la contaminación acústica. Son eso, pero son también la excusa, la oportunidad que tenemos de replantear el modelo de movilidad en nuestras ciudades. No es solo, pues aquí limito el acceso a los vehículos con tal pegatina y ya he terminado.
es una oportunidad de peatonalizar, de mejorar la infraestructura ciclista, con aciertos, claro, si ha habido errores de diseño pues se pueden corregir, pero es una oportunidad de ir más allá, no simplemente quedarnos en el estricto restricción al tráfico de vehículos de cierta etiqueta. Para mí es una oportunidad más de dar esa solución de movilidad y pensando también, que creo que lo has mencionado, en la vertiente social. Todo lo que sea fomento de transporte público, fomento de movilidad activa, caminar en bici, es una política social. Estamos haciendo la movilidad atractiva y viable a sectores de la población que no pueden acceder a un coche privado por edad, por capacidad económica, por el motivo que sea. Entonces, también no olvidemos esa componente social y por eso creo que ese camino largo, desde una planificación, un consenso, culmina de forma natural en esos proyectos. Andar ese camino permite tener esos proyectos claros y diseñados cuando vienen esas oportunidades de financiación, como hemos tenido, coyuntural, o las que tenemos estructuralmente, FEDER, etcétera, etcétera. Entonces, sí que vamos, recoger esta reflexión y decir que estamos en línea. Es verdad que este programa pues, llegó cuando llegó, con ese contexto que he explicado post-pandemia. Creo que el resultado, hemos trabajado todos mucho y los ayuntamientos han sido los héroes, digamos, de poder ejecutar proyectos en tan poquísimo plazo de tiempo, pero sí que es necesaria tener esa reflexión más integrada del modelo de la ciudad al que queremos ir. Antonio. Bueno, yo estaba pensando que me encantaría, yo trabajo, he vuelto a mi viejo trabajo, y trabajo en un parlamento autonómico, ¿no? Y digo, me encantaría que escucharan lo que yo estoy escuchando, ¿no? Porque el lugar donde está la inteligencia política es en los ayuntamientos, ¿no? Me vienen a la memoria dos referencias. Uno es un editorial, una portada de la revista Time, esta tan famosa americana, año 2005, por circunstancias, la guardé, me acuerdo, aparecían en escorzo como 5 torsos de 5 héroes, ¿no? Los 5 héroes eran 5 alcaldes, alcaldesas de ciudades grandes, de esas que llaman globales, pero en el que era el de París, el de Londres, la de Estocolmo, el de Roma, el de Berlín. Y en el cuerpo del informe lo que venía a decir es que en el siglo XXI los grandes desafíos a los que nos enfrentamos y que necesita a estadistas, esos estadistas están en los ayuntamientos. Y el equivalente a pues, esos mitos, de Gaulle, Adenauer, ¿no? En Europa, Schuman, todos los fundadores, Churchill, etcétera, son los alcaldes. Y no es un ejercicio de complacencia, es que ahí es donde están todas esas agendas globales, al final acaban en el barrio y son de verdad o de mentira en el barrio, ¿no? Y lo malo es que a veces los alcaldes se encuentran con esos abusones que, como ahora se ha puesto de moda lo urbano, llegan a quedarse con los fondos, llegan a capturar las políticas, vienen acompañados de gurús urbanos para hacer todo lo contrario de lo que es la realidad urbana de proximidad, porque estamos hablando de proximidad en términos físicos, pero es la proximidad en términos humanos y en términos de gobernanza. Y no hay más democracia que la que se sustenta en la cercanía, en la democracia y ahí en adelante. Bueno, ese texto es interesante. Y otro son unos apuntes de un profesor de la London School de finales de los 50, hizo unos apuntes para los alumnos para explicarles la política, Bernard Crick. Y esos apuntes les explicaba lo que él entendía que era la política. Bueno, esos apuntes acabaron en un libro que se llama En defensa de la política. Pero es verdad que los ingleses tienen 2 palabras para referirse a la política. Uno es politics, que es Juego de Tronos, lucha del poder, tal. Y otro es política como public policies, ¿no? Hay un déficit enorme de atención a las public policies y hay una exageración, hay una entropía brutal de politics. No somos seres angelicales, sabemos lo que hay, pero la entropía es brutal. Y el nivel de vinculación con las public policy, con las políticas públicas, con el técnico, con el cuerpo a cuerpo que se ha dicho, lo hay en el ámbito municipal. En los otros ámbitos eso se ha perdido, se ha descapitalizado. Hay una descapitalización y hay un capital social en el ámbito municipal. Y las grandes políticas regionales, nacionales y globales solo tienen ámbito de esperanza desde el término local. Esto llevaría a muchas
cosas. El alcalde, las alcaldesas que están aquí, seguramente muchos de vosotros, de vosotras, desde luego Segovia, mi ciudad, la cultura romana forma parte de nuestras raíces, ¿no? Somos ciudades donde, bueno, ¿qué podemos decir de Cartagena, ¿no? El acueducto de Segovia condiciona toda la movilidad. Esa sería una experiencia maravillosa para contar, que ahora la va contando el concejal de la oposición del PC, una medida que la adoptó un alcalde del ayuntamiento del PP y que era de una complejidad enorme. Pero no voy a eso, voy a una frase de sabiduría romana, latina, que es festina lente, es apresúrate lento. Apresúrate lento, festina lente. No podemos precipitarnos, nos descapitalizamos, perdemos, en fin, surgen los aprovechados, ¿no? que se llevan. Y entre otras consideraciones, y yendo al tema de zonas de bajas emisiones, estoy con lo que has planteado, pero hay que tener, y por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Es decir, las zonas de bajas emisiones se implantan en el año 2003, 4, 5 en ciudades holandesas, alemanas, sobre una hipótesis de trabajo, y es el enorme avance de la tecnología, de la motorización, de manera que un vehículo de entonces emitía muchos menos contaminantes que otro. Entonces dicen, bueno, pues si somos capaces de generar un sistema para quitar el 10%, ese 10% va a suponer el 20, 25, 30 o 35. Y se implantan sin grandes requerimientos técnicos, o sea, sin sensores, empresas, porque se hace una graduación, un calendario donde se empieza por lo gordo, por lo que se ve, por lo que los agentes o los policías pueden ver con etiquetas. Bueno, esas experiencias son muy interesantes y hay un informe de Ecologistas en Acción muy interesante donde se muestra que no se han cumplido las expectativas. O sea, que esas hipótesis, ¿por qué? Pues hay muchas variables, pero entre otras, muchos de los que tienen vehículos antiguos es porque no los utilizan. El nivel de intensidad de los vehículos no es igual, entre otras variables. La cuestión, la conclusión no es decir, no, descartemos, no. Es una herramienta muy interesante, muy prometedora, pero en realidad es un vector. Es un vector al que añadirle carne. Es una espina al que añadirle carne. Si se plantea como solución mágica, no existen soluciones. Colin Buchanan, en su famoso libro, libro que le encarga el gobierno británico, oiga, ¿cuál es la solución para el tráfico? Le plantea a finales de los 50, primeros de 60, y dice el equipo de expertos dirigido de Colin Buchanan, bueno, primera lección, no utilicemos la palabra solución. Esto no es un problema que tiene una solución, esto es una realidad a la que hay que añadirle políticas públicas, pacientemente aplicadas, revisadas, etc. Entonces, no es ninguna solución, es una zonificación a la que se le pueden añadir cosas muy interesantes. Pero eso requiere, yo creo que 3 cosas, que es vital y que quizá en esa aceleración de fondos, de objetivos, esos objetivos sistémicos, nos encerramos y nos hacemos cautivos de nosotros mismos. Y son, en primer lugar, mucha información y mucha caracterización. Esa caracterización para justificar las medidas. Ahí está la sentencia del TSJ de Cataluña que dicen, oiga, hay una cosa que se llama principio de proporcionalidad en el derecho administrativo. No se pueden aplicar medidas gravosas si no están bien motivadas. Y la motivación es mucha información. Y tenemos mucha capacidad tecnológica, mucho big data y tal, pero es también necesaria mucha conversación, mucho cuerpo a cuerpo, etc. Necesitamos toda esa buena caracterización. Necesitamos concertación. Concertación lo podemos llamar de 1000 maneras, pero si no hay concertación no podemos avanzar. Es ese concepto de amabilidad, de participación, de votación. Concertación. Y en tercer lugar, flexibilidad. Porque podemos manejar hipótesis de que en tal fecha, en tal deadline queremos, pretendemos, pero luego la realidad es la que es. Y potenciar la caracterización por vías técnicas es vital y tiene una serie de componentes muy positivos. Ojalá vuelvan los colegios donde no están. También es verdad que todo lo que tiene que ver con línea de apoyo económico a vehículos se requiere focalizarlo mucho más y se requiere trabajo cuerpo a cuerpo. No se puede regar a manta desde las subvenciones, porque si no, las subvenciones de vehículos eléctricos, esos objetivos de penetración tan ideal, me van a echar de la Asociación de Vehículos Eléctricos, que también estoy en el Consejo Académico y cada vez que me veo con los colegas siempre me veo contradiciéndoles, porque no podemos banalizar los objetivos, no podemos banalizar el objetivo de vehículo, puntos, etcétera. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para qué? ¿A qué coste? ¿Qué relación coste-beneficio? Y ahí están nuestros furgoneteros, nuestro sector de los transportistas, que llegan a las 11 de la noche con un margen pequeño y que, ¿qué les vas a plantear? Eso requiere mucho más apoyo para acompañar las ayudas y focalización, etc., ¿no? Y las zonas de bajas emisiones pueden generar un malestar enorme, tienen un riesgo de generar un malestar enorme, como tantas cosas que aplicadas en términos sistémicos y de arriba abajo
se vuelven un auténtico boomerang. Por eso, efectivamente, el ejemplo de los carriles bicis es verdad, hay que hacerlo bien y requiere mucha maduración, muchísima maduración, porque si no, se nos caen las estaciones de metro inauguradas precipitadamente o los equivalentes. Y necesitamos legitimar, y a veces el dinero no ayuda, si no es lo contrario. Es decir, por no perder el dinero, hacer ciertas actuaciones sin maduración acaba siendo contraproducente. Festina lente, ¿no? Apresurémonos lentamente. Muchas gracias. Tenemos para una intervención del público. Más que una pregunta, agradecería un comentario, porque nos han pedido desde la organización que acabemos un poquito antes porque hay algún medio de transporte que está muy apurado en tiempo. Así que han pedido 2 palabras. Por favor, sed lo más breve posible en vuestro comentario. Hay 2 palabras pedidas, una aquí y otra en la fila de atrás. Bueno, antes de la pregunta quería animar a todo el mundo a que asista a la clausura, que va a haber una nota especial y que va a estar muy bien. Buenas tardes, me llamo Maica y vengo del Consejo Insular de Menorca. Y bueno, pues experiencias aprendidas, sinceramente, ¿cuál será la próxima? Porque Menorca hace 30 años que es reserva de la biosfera. Hace nada somos patrimonio mundial. Somos plan piloto de la agenda urbana. Y hemos conseguido muchísimo. Ya teníamos las ciudades de, bueno, pueblecitos, ya no son ciudades, pero bueno, de los 15 minutos. Pero ¿qué ha pasado? Que se ha puesto de moda, han empezado a comprar franceses y americanos ahora. Y claro, esto es puntual, tenemos una estacionalidad muy alta. Y por invierno, en invierno tú te paseas por Mahón y es una ciudad desierta. Y los mahoneses se tienen que ir a vivir a Calamporter. Es complicado. Una vez que lo tienes encaminado, ¿cuál será la próxima? Ya está, nada más. Gracias. Pasamos el micrófono, por favor. Hay otra palabra allí. Si se le puede acercar el micrófono. Había una palabra pedida. Hay otra allí, ¿no? Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por vuestras comunicaciones, ponencias, digamos, que habéis estado comentando. Soy Juan Carlos Reina, soy profesor de aquí de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Granada. Y quería incidir sobre un tema al que he hecho referencia también en alguna de las mesas de esta mañana. Me indicaron precisamente de esta mesa en la que se iba a hablar un poco del tema de la proximidad y de la movilidad. Y claro, yo quería acentuar la atención sobre una parte que además tenemos ejemplos notables de buen funcionamiento, como puede ser la intervención que hace unos años se puso en marcha en la ciudad de Vitoria sobre el cómo intervenir en ciudades de un tamaño mediano. Incluso tenemos ejemplos en ciudades mayores, como puede ser la propia Barcelona, sobre el tema de las supermanzanas y demás. Pero aquí yo quería centrarme en el tema de la movilidad, precisamente. Ellos nos comentaban cómo de la noche a la mañana y con una estrategia básicamente de reestructuración de los sistemas, de los medios de que disponían, con una regulación razonable, es decir, vamos a reducir a la mitad el número de líneas, por ejemplo, de transporte en bus, por poner este ejemplo, pero vamos a aumentar las frecuencias de una forma razonable. Ese pequeño truco, unido a un incremento de los precios del aparcar en el centro, de un día para el siguiente, o sea, en menos de 24 horas, consiguieron unos resultados notables que muchos años después se está comprobando que han funcionado bien. ¿Por qué? Porque el ciudadano realmente lo que quiere es moverse con cierta facilidad. Si se lo ponemos tan fácil como que al llegar a la parada del autobús en 3, 4, 5 minutos máximo tenga un vehículo en el que transportarse, pues ideal. ¿Qué ocurre?
que no solemos recurrir a esto. Es verdad que necesitamos financiación y es necesidad que tenemos poner los sistemas de transportes públicos a un ritmo de funcionamiento razonable, pero a lo mejor de partida estas estrategias, digamos, que además no son muy costosas, son decisiones importantes que hay que tomar, como bien habéis dicho, bueno, despacito y con buena letra, ¿no? Pero porque eso se aplicó de un día para el otro, pero desde luego se pensó durante mucho tiempo. Y en eso, precisamente, Vitoria es un buen ejemplo de cómo van madurando las ideas, ¿no? Entonces, ese ejemplo por un lado y por otro, el cómo abordar este tema de la movilidad, yo planteaba esta mañana de una forma un poco provocadora, porque la mesa de esta mañana, así como esta, es como mucho más, digamos, estamos en el mismo nivel, el nivel de los municipios, que es el nivel importante desde mi punto de vista, que es donde se aplica, pero claro, la de esta mañana llegaba desde la iniciativa privada hasta la Comunidad Europea, con lo que había representantes de todos los niveles, y yo lo propuse de una forma un poco más provocadora. Nos hemos planteado alguna vez, y esto lo traslado un poco por si tenéis alguna opinión al respecto, la posibilidad de establecer políticas que además se están empezando a poner en marcha, de gratuidad o proximidad a la gratuidad en el transporte público. Algo tan complejo porque evidentemente hay que financiar, pero tan simple de poner en marcha como si yo tengo la facilidad de un transporte que cada 5 minutos como mucho lo voy a poder coger y encima me resulta razonablemente económico, o incluso yo diría que muy económico, porque tenemos ejemplos en Europa en el que se paga una cantidad al mes y te puedes mover por toda Alemania, por ejemplo. Es una experiencia que acabo de vivir hace un par de semanas, que con 49 euros creo que son, te puedes mover en cualquier sistema de transporte, digamos, ferroviario, bus y metro y todo esto, por toda Alemania. O sea, una cosa que realmente, ¿quién no se apunta, no? Aunque no lo utilices, que después lo termina utilizando. Entonces, yo creo que a estas políticas de actualizar nuestra infraestructura, que evidentemente tenemos que ir a ellas, habría que también sumarle estas ingenuas, originales y yo diría que audaces políticas de financiación, de manera que al final a lo mejor resulta que es una alternativa bastante viable. Ya digo, esta mesa es una mesa en la que diré, hombre, pues no estaría mal si me ofrecen la posibilidad de, o si se establecen regulaciones. Yo esta mañana lo lanzaba en esa otra mesa porque claro, es que había un nivel de representatividad que llegaba hasta Europa y que, por lo tanto, yo lo que quería era allí provocar la idea de, oiga, pongámonos en marcha a pensar ideas audaces y regulémoslas. Porque es que si no se regulan, evidentemente, a ver quién es el guapo que lo aplica, ¿no? No me extiendo más, simplemente lanzar estas dos visiones, la desde el practicismo de mañana reducimos de 30 líneas a 10, pero que esas 10 tengan muchos autobuses y que tengan unos recorridos, por supuesto, estudiados, ¿no? Peatonizando muchas zonas. Eso a nivel pragmático, inmediato, y la otra a nivel de estrategia, que quizás las estrategias también funcionen muy bien. Gracias. Teníamos esta pregunta o este comentario ha suscitado respuestas por parte de los ponentes. Lo que vamos a hacer es, vamos a capturar la última cuestión y a partir de ahí dejamos el turno de réplicas o de comentario y ya con esto cerraríamos el turno de preguntas, ¿vale? Por lo cual no le van a contestar directamente, no van a comentar, sino después de que haga la siguiente y última pregunta, ¿vale? Gracias, buenas tardes. No, yo a propósito del comentario del profesor Lucio, que me parece muy interesante la diferencia entre policy y politics, ¿eh? Yo creo que este es un campo de batalla que estamos librando actualmente y que creo que realmente en el tema de la proximidad es muy evidente porque, bueno, estamos asistiendo realmente últimamente a noticias realmente preocupantes. Cuando ya estábamos admitiendo ciertos modelos de proximidad, nos estamos encontrando últimamente como ciudades señeras de este país, donde ya realmente se había asumido, en cierta forma, favorecer la inversión de la pirámide de proximidad en favor de la peatonalización y en favor de los vehículos de movilidad personal, como realmente ciertas inversiones hechas por otros equipos de gobierno nos las estamos encontrando que nos las estamos como echando para atrás, ¿no? Por tanto, creo que es muy acertado ese comentario y creo que aquí nos lo tendríamos que hacer ver, sobre todo por la parte de la policy, en este caso por el Ministerio, porque creo que es importante hacer mucha pedagogía, porque todavía nos queda mucho que avanzar en este sentido, ¿eh? Y después otro elemento que me parece también fundamental, que es algo que no se ha comentado evidentemente lo importante que es la concertación entre las medidas, ¿no?
Pero yo creo que todavía por encima de la concertación es mucho más importante creernos la planificación. Y no digo la planificación, porque planificación tenemos todos. Es decir, planificación de movilidad urbana sostenible, casi todas las ciudades tienen ya algún otro documento que realmente les recoge, en cierta forma, hacia dónde tiene que ir su movilidad urbana sostenible. La pregunta es si nos creemos ese modelo de movilidad urbana sostenible que está contenido en esos planes. Porque muchas veces lo que te estás encontrando es que evidentemente son planes que al final cuesta, y entiendo, y en ese sentido miro a los alcaldes, porque realmente cuesta mantenerlo. Es difícil retirar el vehículo privado de la vía pública o obstaculizar el vehículo de la vía pública, y siempre, evidentemente, podemos ir hacia otro modelo. Por tanto, yo creo que si verdaderamente la planificación está bien hecha, están fijados bien los objetivos y están fijados bien, pues probablemente entraríamos no tanto en esas medidas tacticistas apoyadas en una simple subvención que nos permita en un momento determinado peatonalizar una calle o hacer un carril bici. Es mi opinión. ¿Vale? Gracias. Alcaldes y alcaldesas, tenemos 5 minutos. Bueno, yo rápidamente, por el tema del transporte, imagino, el alcalde Montilla ha dicho por aquí, yo ya lo tengo, o sea, que él creo que va adelantado. Yo no me lo puedo permitir, ¿no? Yo arrastro un déficit por el transporte después de la pandemia que antes tengo que pagar. Entonces, claro, ya que están los técnicos del Ministerio, si nos dan fondos para el transporte, nos vendría genial. Y dicho eso, agradecer también, porque lo tenemos bonificado al 60%, ¿no? 30% el Ministerio, 30% los ayuntamientos. Esto era un poco así, animarte con la política del palo y la zanahoria, ¿no? Si quieres mi 30, tú tienes que poner tu 30. Pero está bien, ¿no? Y al final, en Cartagena, por ejemplo, pues tú te puedes comprar un bono de 8 euros y ya coges el autobús todo el mes. Prácticamente el viaje te sale a 15 céntimos, entre 15 y 20 céntimos. Ya no hay excusas para coger el autobús. Yo no puedo quitar líneas porque, claro, como te he comentado, al final cada diputación, cada barrio lo que quiere es comodidad, rapidez. Entonces, si le hago pasar, imagínate, por todos los pueblos del Mar Menor para llegar a Cabo de Palos o llegar a La Manga, me fusilan. Porque entonces no llegan a tiempo ni al cole, ni al trabajo, ni a nada. Y luego, a mí, por ejemplo, me da auténtico, y por meter otra vez otro tema, a mí los patinetes eléctricos me llevan loca. Me llevan loca, ¿no? Porque yo creo que está muy bien, pero solo veo accidentes. ¿Correcto? Entonces veo eso, que no todas las ciudades, a lo mejor hay ciudades más preparadas y ciudades menos preparadas. O dentro de cada ciudad, zonas que están más preparadas y zonas que están menos preparadas. Y muchas veces le estás diciendo a un chaval de 12, de 13, de 14 años que se mate con el patinete. O que tenga un accidente con la primera persona mayor que pasa. O que va con su mascota, sueltan al perrito, el perrito se cruza y no cuenta. Me preocupa mucho. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo decía de reflexionar, que yo, por ejemplo, he retrasado el tema de la movilidad, ¿no?, con patinetes. Porque prefiero que antes esté obligado por el Ministerio a llevar el casco, que ya no sé si está todavía o no. Estaba esperando a que lo pusierais obligatorio el casco. Interior, porque, claro, es el otro, me lo llevo yo. Pero lo hago porque si fuera mi hija, que tiene 11 años y que dentro de poco lo cogerá, no quiero que sea víctima de algunos de los accidentes que sí que hemos visto cuando se utilizan de esa manera. Bueno, así rápido, porque claro, lo hemos puesto con los temas así más interesantes al final. Sí. Solo ellos mismos sería para la convocatoria del siguiente foro. Sí. El patinete, ese gran conocido, ¿no? Sí. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba, sí que nosotros hemos puesto el transporte gratuito como una experiencia también piloto, pero hemos aprovechado la oportunidad porque bueno, hemos renovado el autobús, ¿no? Los autobuses los hemos renovado. Gracias en este caso a poder utilizar los remanentes, porque bueno, como decía ella, nosotros un ayuntamiento no se puede permitir sacar una licitación donde el concesionario ponga los autobuses. No, nosotros al final hemos comprado autobuses municipales y hemos sacado solamente lo que es el tema de la empresa que los conduce, ¿no? La verdad que nuestra experiencia es muy positiva, ya te digo, pero he ido en paralelo con una transformación y un cambio de recorrido, un cambio de estrategia, una nueva visión de un transporte, ¿no? Es muy complicado y en eso lo que comentaban, ¿no? Que de pronto cambie los autobuses a gratuitos, ¿no? Eso, porque al hilo lo que comentaba, ¿no? Que hay que creerse realmente
lo que estamos haciendo, ¿no? Yo lo comentaba y intentaba transmitir en mi intervención, ¿no? Aquí hay un doble trabajo de transformar la ciudad y también transformar cuáles son los hábitos de la ciudadanía, cómo la ciudadanía va haciendo suyo las transformaciones de la propia ciudad, ¿no? A veces hace actuaciones y es muy frustrante cómo esas actuaciones no tienen el respaldo luego en utilización de lo que se pensaba, ¿no? Yo creo que ese trabajo en el que la propia ciudadanía haga suyo esos proyectos, una de las cuestiones que tenemos a veces es que los ciudadanos no entienden que nos gastemos 700, 800, 900 mil euros en algunas actuaciones que dicen, no habrá cosas más importantes que el tema este, ¿no? Que muchas veces uno de los hándicaps que tenemos, pues es importante, ¿no? Ese esfuerzo que tienen que hacer los ayuntamientos, no solamente por hacer, ¿no? Sino también por explicar, por fomentar, por hacer partícipe a la ciudadanía de ese proyecto de ciudad, ¿no? Y al final las cosas repitiéndose de cada comparecencia de prensa, cada oportunidad que tienes, proyecto de ciudad, modelo de ciudad, transformación de la ciudad, y poco a poco la ciudadanía, la percepción es que muy lentamente, pero sí que va asumiendo estos nuevos modelos de crecimiento de ciudades. En relación a lo que comenta, yo te puedo poner un ejemplo. Cuando hicimos que llegara a San Feliu el tranvía. Hubo movilización de la ciudadanía en contra del tranvía, que decían que el metro que sí, que tenía que llegar desde Barcelona a los 12 kilómetros a la ciudad, pero que tranvía no, que habrían accidentes, plataformas gritando, tuvimos unos follones enormes. El más usado, 3.000 personas cada día, el que por problemas de movilidad no hay ninguno, ahora no quieren saber nada del metro en esos momentos. Nosotros formamos parte del área metropolitana y nosotros no cogemos, en este caso tenemos que comprarlo, hacemos la redistribución en todos los ayuntamientos metropolitanos. Tenemos 3 líneas interurbanas y no la podemos hacer gratuita, pero sí que hacemos a través del área metropolitana es que todas aquellas personas que por problemas económicos no pueden y tienen una edad a partir que están jubilados, a partir de 65 años, tienen la tarjeta rosa que es gratuita. O la T4 que les sirve para ir con todo el transporte también y puede moverse hacia Barcelona y les sale también más económica. No es gratuidad, pero sí que les sale muchísimo más económica. Lo importante de esto es que el tiempo nos da que no tenemos que buscar soluciones solamente para la hora, sino que con estos ejemplos es que hemos de ver qué necesidades habrán en el futuro. Yo ya voy diciendo que yo no miro ya al 2030, estoy con el 2050, porque si tenemos que hacer, en este caso nuestro, la gran transformación, no es las necesidades de ahora, sino las que habrán en el futuro, porque no habrá otra oportunidad. Y en lo que es en el tema de digitalización y el tema de transporte, habrán cambios y la gente estará muchísimo más adaptada a ello, como lo han demostrado los diferentes cambios que hemos tenido. Ya por parte del público es que tenemos que ir cerrando. Nos encantaría a todos, pero tengo un mandato claro me he pasado 1 minuto, ya estoy sufriendo. Sería importante que cerrara Ángeles de último comentario y que va a ser muy breve. Porque me ha dado solo 1 minuto, pero bueno, sobre este tema que estamos comentando de gratuidad, yo sí que creo que el transporte público en general es asequible. Venimos de una época de mucha subvención, de la etapa post-COVID y post-guerra de Ucrania, todo de mucha subvención por parte del Estado y los municipios, y el problema no es tanto la asequibilidad, que hay descuentos y hay para personas con problemas de renta, sino más el reto está en hacer atractivo el transporte público. Creo que quien elige el vehículo privado en vez del transporte público no es por un problema de que no sea asequible, sino por un problema de atractivo, de mejorar
frecuencias, de mejorar servicios, de tener la información en el móvil. Por lo tanto, creo que el núcleo del problema es más hacerlo atractivo, más que la gratuidad en sí, que por supuesto tiene que ser asequible, eso sin duda. Y por cierre, pues es que lo hemos dicho todo ya, no tengo nada más que añadir, pero por supuesto pedagogía, creo que foros como este son muy necesarios para intercambio entre nosotros, entre técnicos, entre políticos, entre distintas ciudades, y también tenemos que ser capaces de explicar a la ciudadanía el porqué de todo esto. Creo que en realidad hay mucho consenso, mucha capa de política pública en la que todas las ciudades están avanzando. Podrá haber discrepancias, podrá haber modelos, podrá haber habido algún error en el camino, pero sí que creo que esa pedagogía, que tenemos que salir a la ciudadanía a explicar los beneficios, que para mí es una falsa dicotomía si tiene que primarse el vehículo o la bici. Lo que tiene que distinguirse es una ciudad para el ciudadano, una ciudad amable. No entremos en esa, me parece un falso dilema. Hay que crear ese espacio amable en el que todos vamos a estar de acuerdo, en el que todos los vecinos, todos los habitantes de la ciudad van a estar más cómodos, mayores, niños, usuarios habituales y turistas. Entonces, creo que ese es el debate, creo que ese es el modelo, creo que hay mucho consenso y mucho camino marcado, muchas buenas estrategias que aprender unos de otros, y nada, quedarme con este mensaje positivo de no perdernos en mensajes, bueno, pues más espurios que puedan conducir a otra cosa. Vale. Pues muchísimas gracias. Creo que cumpliendo con un poquito de retraso el timing, damos por concluida la mesa. Muchas gracias a todos y espero que hayamos aprendido mucho. Gracias.